Doctor Zambrano, ¿cree usted que con la declaratoria de plurinacionalidad se debe aplicar la llamada justicia indígena en ciertos territorios de marcada influencia de una de estas nacionalidades? Dígalo muy sintetizadamente, por favor. Ese era un tema que estuvo en el proyecto de la Corte Suprema en el año 92. Ajá. En el año 98, con el último proyecto presentado con Edmundo Durán y Walter Guerrero, cuando conversábamos sobre este tema en el proyecto de procedimiento penal, yo personalmente dije, mire, yo pienso que nosotros no tenemos la especialidad para pronunciarnos sobre un tema que tenga que ver con prácticas ancestrales dentro de las comunidades indígenas. Los interlocutores válidos allí son los destinatarios de ese sistema de justicia penal indígena. Pero ¿qué pasa, doctor, si nosotros vamos mañana a un lugar donde están estas comunidades y nos aplican la justicia indígena bien aplicada o mal aplicada? Olvídese de eso, pero nos juzgan de acuerdo a sus leyes. Eso solamente es válido el juzgamiento dentro de la comunidad indígena. Para indígenas mismos. Para indígenas, nada más. No para mestizos. No para mestizos. Bueno, interesante si es así. En un mundo que tiende más hacia la globalización y que pasa por la construcción de bloques regionales, se busca la unificación de legislaciones a fin de que lo que es legal en un país tenga el mismo grado legal en otro, o algo parecido, por lo menos equivalente. ¿Cómo se compagina esto con la aspiración que tienen algunos pueblos de tener su propia legislación? Si se trata de la comunidad indígena hay un choque de cultura y hay hay que aceptarlo como realidad. Y hablando de las autonomías, por ejemplo, el proyecto de ley autonómica que está en el Congreso, que Made in Nebot, habla de una propia legislación y de propios jueces. El tema se vuelve más yo conozco, discutible. le digo porque he leído yo el proyecto. Sí. El tema es más discutible, porque entonces cada región autonómica en el Ecuador va a dictar su código penal, va a crear su corte de justicia. Me parece que hoy sería institucionalizar el caos. Hablemos sobre deontología jurídica. Existe una ciencia auxiliar en el derecho que se llama deontología jurídica, que trata sobre el deber ser de la práctica judicial. Esto es la ética y la moral en el ejercicio profesional. ¿Cómo debe manejarse un defensor público ante un caso en el cual esté seguro de la culpabilidad de un violador o un secuestrador o un asesino que le toque defender? Bueno, toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de la defensa como garantía constitucional. Así es. Primero. En segundo lugar, si el defensor está convencido de la culpabilidad, lo que debiera buscar utilizando las armas... Hablando de un defensor público, no se lo pongo privado porque ahí entran en juego otros intereses. El defensor público debe actuar con honestidad cumpliendo, ¿verdad?, su encargo como defensor. ¿Qué es lo que debiera buscar? La posibilidad de que sí, porque además del hecho en sí, repulsivo o reprochable, ¿qué pasaría si ese sujeto que está siendo juzgado, ¿verdad?, por primera ocasión va a enfrentar una condena? Tendrá derecho a que se consideren circunstancias atenuantes, la confesión espontánea si es verdadera. Es decir, puede haber una cantidad o un sumum de un momento dado de atenuantes que pueden hacer que se aminore el monto de la pena. Yo creo que el nivel de reprochabilidad, que es lo que va a servir como antecedente para el monto de la pena, puede ser bien manejado por un defensor público que actúa honestamente. En todo caso, aquí se aplicaría la teoría del mal menor, por acciones de doble efecto que puedan producirse. No tanto como mal menor, sino que a toda persona que va a ser juzgada le asiste el derecho que le reconozcan también sus antecedentes para que en un momento dado le puedan servir. ¿Para qué? Para que la pena no llegue al máximo del monto. ¿Por qué hay un mínimo a un máximo de condena? Para que el nivel de reprochabilidad sirva como presupuesto para imponerle una condena. No es el mejor juez tampoco el que impone la pena más alta, sino el que impone la pena justa. De acuerdo. Para usted y para cualquiera de nuestros otros invitados, la Federación Argentina del Colegio de Abogados, en la regla 8ª de sus disposiciones legales, establece que el abogado debe evitar escrupulosamente la solicitud directa o indirecta de la clientela, absteniéndose de toda publicidad sospechosa o excesiva. En Europa las normas son más estrictas todavía, fundamentadas en la dignidad de la profesión del abogado, el cual es un colaborador de la justicia y no un comerciante. Háganos por favor sus comentarios. Bueno, yo personalmente nunca he sacado publicidad para que se me contrate. Mi página web con casi... una página web es simplemente... 16.000 visitas que dicen los juristas argentinos que es un portal jurídico. Más que una página. Aclaro, no es por usted. Pero me río un poco del tema porque... Hay una publicidad en el aire ahorita. Yo no quiero hacer alusiones personales, pero hay una publicidad en el aire en televisión. Sí, con la música del Padrino de fondo, dijo usted. A mí me produce un poco de risa realmente. No creo que nadie que sea serio tome una publicidad como esa con seriedad realmente. Bueno. A mí me mueve más bien un poco a la sorna. ¿Ustedes quieren comentar algo del tema? O sea, se acogen al derecho del silencio. Considero que este país es libre y cada profesional es libre, tiene su libre albedrío en cuanto a cómo quiere promocionarse, ¿no? Claro, el asunto está
en cómo las personas que van a ser patrocinados por el abogado X, ¿no? Van a sentirse realmente respaldados, si no va a ser una situación que más bien es un marketing publicitario y no los resultados reales. Yo les comentaba las disposiciones que hay en otros países, ¿no? países avanzados. Sobre las responsabilidades del abogado con el cliente, díganos, ¿cree usted que debe establecerse medidas de protección para el cliente ante negligencia de abogados? Esto también es progresivo. Sí. Alguna vez lo comentamos ya alguna vez. Tenemos tribunales de honor, que allí se produce lo que decía hace un momento la doctora Vilma, una solidaridad malentendida, como ocurre a veces, no siempre, con el Colegio de Médicos. Yo he sido un consultor durante años externo del Colegio de Médicos, y yo le decía alguna vez que había un tribunal de honor. Esos eran verdaderos toros sagrados. Yo les decía, pero si permite la ley de Federación Médica, incluso suspender al mal profesional, ¿por qué no se aplica en casos donde hay negligencia del médico en atender al paciente? Lo mismo pasa con el abogado. Yo conocí hace un caso de un abogado que le miente al cliente y le cobra, ¿verdad?, para presentar... ¿Cuánto se vende de la otra parte? No, aparte de eso, para presentar una garantía, una caución escarcelaria. Yo era vicepresidente del Tribunal de Honor y dije, llámenlo al abogado. ¿Por qué? Porque tiene que devolver el dinero. Me dijeron que no, porque estaba en elecciones. Yo nunca más he vuelto a participar en temas de Tribunal de Honor. ¿Comparte usted, doctor, ese criterio?